Hola, pues muy buenas tardes aquí y en Cuba creo que también. ¿A qué hora es ahí, doctora? No te oímos, ¿perdón? Las dos de la tarde. Las dos, entonces es en la tarde aquí y en la tarde allá, así que buenas tardes aquí, buenas tardes ahí, al otro lado de nuestro mar Caribe. Y pues le damos la bienvenida con mucho afecto a la doctora Mei Ling, que en esta tarde, en el contexto de la semana del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán, celebrando el aniversario número 49 de la fundación de nuestra Facultad de Arquitectura, pues estamos muy honrados de que nos acompañe como parte del proyecto Yucunet, financiado por Erasmus Plus a través de la EACEA, la doctora Meilín Cabrera Pérez, quien nos ofrecerá a continuación una conferencia. Voy a darles alguna información breve sobre la doctora, que la verdad nos honra mucho con su presencia. Ella es graduada en Historia del Arte en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana en el 2001, obtuvo el título del máster en Historia del Arte en 2007 y en el 2019 el de doctor en Ciencias sobre Arte por la Universidad de La Habana. Se ha desempeñado como profesora de arte general, de la prehistoria al barroco y de arte latinoamericano, del cual conversábamos minutos antes de empezar la conferencia, sobre el arte latinoamericano del siglo XX. Actualmente funge como coordinadora del programa de maestría en Historia del Arte y vicedecana docente de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana en Cuba. Ha publicado textos relacionados con la producción escultórica cubana en revistas como Art Crónica de Cuba y Niérica de México. Le damos la bienvenida con mucho afecto a la doctora Meilín Cabrera Pérez y la verdad celebramos mucho que la Universidad de La Habana forme parte del consorcio Yucunet y de las organizaciones socias en este proyecto en el que estamos trabajando en conjunto. Meilín, adelante y bienvenida a la Universidad Autónoma de Yucatán, de un lado al otro de nuestro mar Caribe. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Efectivamente, les decía que la conferencia o lo que voy a compartir con ustedes es resultado de mi incorporación al equipo de arte latinoamericano, a la impartición del arte latinoamericano, sobre todo del siglo XX. Y entonces es un texto todavía que está inconcluso en términos de la otra parte después de la creación de la licenciatura en Historia del Arte, por eso es que el título se llama La historiografía del arte latinoamericano, los inicios de su enseñanza en la Universidad de La Habana, porque me circunscribo a los primeros años donde todavía la licenciatura en Historia del Arte no estaba creada, cosa que sucede en la década del 60 del pasado siglo. Entonces quiero primero compartir con ustedes un preámbulo que me parece necesario, que es cómo en primera instancia se introducen los estudios de historia del arte en nuestro país. Los orígenes de la enseñanza de la historia del arte en Cuba pueden ubicarse en los albores del siglo XX, cuando en fecha tan temprana como 1904, algunos profesores de la antigua Facultad de Letras y Ciencias de la Universidad de La Habana comenzaron a impartir conferencias sobre arte europeo, con énfasis sobre todo en el arte griego y romano. Transcurrido el primer decenio de esa centuria, ese interés fue expresándose fervientemente en un grupo de estudiantes de la Escuela de Filosofía y Letras, una vez que habiendo cursado la asignatura Filología Clásica, que incluía una aproximación a las manifestaciones artísticas de la etapa greco-latina, optaron por abordar en sus tesis de grado temas referidos al desarrollo artístico de este periodo. Fueron los casos de Luis de Soto y Ernesto Digo, cuyas investigaciones sobre Fidias y la pintura griega, respectivamente, llegaron a ser defendidas con éxito en 1917 y 1918. A la labor individual realizada por algunos profesionales en favor de la divulgación del arte, se añadiría que en 1923 se esforzaron muchísimo un colectivo de jóvenes como Luis Baral, Jorge Mañaz y los ya citados Luis de Soto y Ernesto Digo, todos egresados de la citada Escuela de Filosofía y Letras, quienes organizaron e impartieron un curso sobre historia del arte en 17 conferencias que tuvo lugar en la Asociación de Pintores y Escultores.
Ahora, 3 años más tarde, en febrero de 1926, se hace contar mediante un documento que el doctor Juan Miguel Diego enviara al entonces rector de la Universidad de La Habana que se ha dado comienzo a la enseñanza objetiva de la historia del arte en la asignatura de filología con el uso de linterna para hacer las proyecciones. Como esta es la vez primera que se hace esto en la cátedra, me interesa ponerlo en su conocimiento por lo que significa como progreso en la enseñanza. Y esta es la cita del profesor Juan Miguel Diego, que había creado en 1918 el Museo de Arqueología Griega, que lleva hoy su nombre, con el propósito de establecer un método que combinara la enseñanza teórica con la práctica. Por ello no fue casual que reconociera y valorara satisfactoriamente la inclusión de materiales visuales en el ejercicio docente. La primicia se debía al doctor Luis de Soto, quien había obtenido por oposición la categoría de profesor auxiliar en la Escuela de Filosofía y Letras y cuyos esfuerzos estuvieran encaminados a reunir diferentes materiales docentes, como reproducciones de obras, láminas, cortos cinematográficos y diapositivas en soporte de vidrio, que es un ejemplo que les muestro. Todo ello contribuyó a la actualización de los métodos de enseñanza. En un inicio, utilizó medios obtenidos a través de sus propios recursos, los cuales donó a la universidad e incrementó paulatinamente a partir de la colaboración de varias instituciones nacionales y extranjeras. El otro gran desafío para Luis de Soto fue lograr la creación de una cátedra de historia del arte, empeño que mantuvo durante años y al que se sumó a partir de 1928 Rosario Novoa, una joven graduada también de filosofía y letras. Esta nueva cátedra se instituyó en abril de 1934 como resultado de un proceso de renovación que tuvo lugar en la universidad después de la caída del gobierno de Gerardo Machado. Así, Luis de Soto comenzó a fungir entonces como el director de esa cátedra y Rosario Novoa asumió las labores de ayudante graduado, plaza a la que finalmente pudo acceder después de haber estado trabajando durante 6 años consecutivos sin devengar salario. Ello trajo como consecuencia que los temas relativos a la historia del arte cobraran ya una determinada autonomía al independizarse de otros saberes y conformar una única asignatura como parte del plan de estudio de la carrera de Filosofía y Letras. Esta se ubicó en el primer año de dicha especialidad y fue concebida a partir de una perspectiva panorámica que abarcaba desde la cultura egipcia hasta el arte europeo de las primeras décadas de la pasada centuria. Y en este sentido es importante también destacar que cuando esta materia comenzó a implementarse ya como una asignatura, se contaba con un libro de texto, ya que bajo el título Ars había salido a la luz en un inicio en 3 fascículos y posteriormente como libro el primer texto sobre historia del arte redactado e impreso en Cuba. El mismo fue concebido a partir de las cuidadosas notas de clase que tomara Rosario Novoa a propósito de un ciclo de conferencias que dictara el profesor Luis de Soto. Por tanto, ya a finales del decenio de los años 30 estaban creadas las condiciones para la incorporación de una nueva asignatura que contribuiría a completar la visión histórica derivada del estudio del proceso evolutivo de las artes plásticas, y fue así que en 1938 se introduce Filosofía de la Historia del Arte, materia que de forma orgánica agrupaba las distintas teorías que se habían estado generando hasta ese momento y que aparecían dispersas en varios idiomas. De esta suerte, en un espacio de tiempo relativamente breve, ya se habían publicado como resultado del intenso quehacer de los profesores de la recién fundada cátedra 2 textos que a finales de los años 40 ya eran conocidos y justipreciados como obras monumentales de extraordinaria utilidad por arquitectos, críticos, historiadores del arte y docentes de distintas instituciones latinoamericanas, y esto lo hemos podido ratificar a partir de el intercambio postal que tuvieron entonces Luis de Soto con muchas personalidades intelectuales del arte latinoamericano. Ahora, los últimos años de esa década del 30 también reportaron otros sucesos a favor de la conformación de una historia del arte más inclusiva.
y es que asentados ya determinados contenidos y métodos de enseñanza a partir de este panorama del arte general y la introducción también de la filosofía del arte, ya había llegado el momento de fomentar también aquellos estudios que contribuyeran a distinguir y valorar nuestras raíces identitarias. Así se había comenzado a incorporar el análisis de las manifestaciones del arte cubano a través de conferencias y cursos libres, y a la vez se empezaba a perfilar un afán por el conocimiento y promoción de las expresiones artísticas de nuestra América. Coincidentemente, en el año 1930, y estos datos hemos podido confirmarlos a partir de una serie de textos escritos posteriormente sobre la vida y la obra de la doctora Rosario Novoa, pues la profesora tiene la oportunidad de emprender su primer viaje por varios países del continente, acompañando a su entonces esposo Raimundo Olazo, profesor de la Cátedra de Literatura Cubana y de la Hispanoamericana en la Facultad también de Filosofía. La travesía comenzó por barco con destino a Panamá, para después continuar hacia Perú, donde se detuvieron en Lima y Arequipa. Como colofón se adentraron al Cusco y a Machu Picchu, contando con la inigualable experiencia de navegar por el lago Titicaca. Arribaron a la orilla boliviana, emprendiendo una excursión a Tiahuanaco para luego arribar a La Paz. De Bolivia siguieron trayecto hacia Argentina, por lo que estuvieron 3 días atravesando los Andes. Pasaron por Córdoba y Buenos Aires, cruzaron a Montevideo para llegar a Chile, donde visitaron Santiago y Valparaíso. Este itinerario, que se prolongó por casi 6 meses, propició que Rosario Novoa apreciara in situ la real dimensión del territorio suramericano, su desarrollo artístico y particularidades geográficas y culturales. Como resultado de esta experiencia, se erigió en la primera persona en Cuba en ofrecer conferencias sobre arte latinoamericano. Ahora, según su propio testimonio, que aparece en este texto de Una memoria de elefante, de todos esos viajes traje muchos recuerdos. No se me olvida que después de conocer esos lugares, yo impartí los primeros cursos sobre el arte precolombino que se ofrecieron en la universidad. A nadie le interesaba mucho ni sabían mucho, y yo empecé dando conferencias de carácter libre y poco a poco fui abriendo el camino. Termina la cita. Si bien las impresiones derivadas de este periplo tuvieron en primera instancia una acogida significativa en el ámbito universitario, también fueron impregnando otros espacios culturales. Estos resultados alcanzaron incluso una proyección internacional al ser invitada por diversas universidades estadounidenses para dictar conferencias y realizar actividades sobre el arte de nuestra América. Es un testimonio que ofrece posteriormente la doctora Adelaida de Juan en este texto Sembró Maestros, como reconocimiento a la labor pedagógica de Rosario Novoa. Por su parte, en ese mismo decenio, el doctor Luis de Soto encabezó múltiples gestiones institucionales a favor de propiciar alianzas más directas y ventajosas entre la Universidad de La Habana y otros centros homólogos de Latinoamérica. Hasta ese momento, el profesor había realizado estudios en Estados Unidos y había tenido la oportunidad de viajar en reiteradas ocasiones a Europa. Entre sus objetivos se hallaban, por una parte, la visita a los museos e instituciones culturales de las distintas naciones para poner los conocimientos adquiridos al servicio de nuestra universidad, y por otra, establecer vínculos que garantizaran la obtención de materiales para la enseñanza, prueba de su preocupación constante por la docencia y el alumnado. Sin renunciar a su pasión por la historia del arte europeo, Luis de Soto, y todos estos datos que a continuación también expreso fueron obtenidos a partir de la lectura y el intercambio también con toda una serie de correspondencia que se atesora en como parte de esta colección de textos raros y valiosos que se encuentran en la Biblioteca Vicentina Antuña de nuestra facultad. Pero bueno, también este texto, homenaje a Luis de Soto, que se lleva a cabo por colegas y estudiantes del profesor una vez, un año después, algo así, de su fallecimiento en 1955. Bueno, entonces les comentaba que sin renunciar a su pasión por la historia del arte europeo, Luis de Soto comprende
la necesidad de ampliar los horizontes investigativos y emprende una revalorización de nuestras tradiciones en sintonía con el esfuerzo que estaban realizando entonces docentes y estudiosos de distintos países del continente. No es casual que Mario Buquiazo le haya comentado tiempo después que, a diferencia de años anteriores en que nadie se ocupaba de esos temas, ahora se estaba asistiendo a un redescubrimiento de América. Luis de Soto consiguió en 1946 viajar a México con el propósito de conocer sobre la organización de los estudios de museografía y obtener materiales que enriquecieran la biblioteca de la cátedra, o sea, una biblioteca circulante que él creó precisamente para acoger todos aquellos textos que le sirvieran de bibliografía a los estudiantes interesados en la historia del arte. Dicha experiencia procuró extenderla a otros territorios y finalmente en 1948 la Universidad de La Habana le concede un año sabático para que en misión de intercambio cultural visitara distintas universidades del continente. El doctor Soto, que siempre había tenido el hábito de celebrar determinadas fechas de su vida académica con actos que tributaran a la docencia universitaria, declaraba entonces que, y cito, para conmemorar mi 30 aniversario como profesor, he querido realizar un viaje de acercamiento espiritual, de fraterno intercambio con las universidades latinoamericanas que ha de redundar en beneficio de las enseñanzas a mi confiado. Cierro la cita. En efecto, dicho viaje de investigación y extensión cultural comprendió la visita a 14 países y debía dar cumplimiento a varios objetivos según lo convenido. De esta suerte, el profesor tenía el compromiso de familiarizarse con el funcionamiento de los departamentos de arte e institutos de investigaciones de cada nación, dar a conocer la labor realizada en la Universidad Cubana y tratar de adquirir para esa biblioteca que él mismo había fundado los materiales que contribuyeran a la actualización de esa bibliografía. Asimismo, era fundamental entrar en contacto con la producción artística contemporánea en Latinoamérica y emprendiera una labor divulgativa sobre la obra de nuestros artistas. Como resultado, se aspiraba a estrechar, por supuesto, los vínculos de amistad que garantizaran un intercambio efectivo y, sobre todo, duradero. Primero viajó a Panamá y desde allí partió rumbo a Chile. Visitó Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En todos los países ofreció conferencias sobre el desarrollo de las artes plásticas en Cuba. Acudió a exposiciones, centros culturales, teatros y espectáculos de ballet. Compartió experiencias docentes en distintas universidades y entró en contacto directamente con importantes artistas de la vanguardia latinoamericana. Emilio Petrucci en Argentina, Joaquín Torres García en Uruguay y Cándido Portinari en Brasil. En este país también admiró su arquitectura, que consideró esencialmente moderna y de marcado carácter nacional. Tras 8 meses de peregrinación, realizó una breve escala en Cuba para continuar trayecto hacia países de Centroamérica como Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Su periplo lo culminó en México, donde apreció las obras de los muralistas mexicanos y dictó una conferencia en la Universidad Autónoma bajo el sugerente título Hispanoamérica ante el panorama actual de la historia del arte. Expuso entonces un resumen de lo que había podido apreciar en términos de producción artística y actividad investigativa, concluyendo que había llegado la hora de que, me parece algo muy importante lo que dice aquí Luis de Soto, y cito, plumas americanas escribieran en cada país la historia de su arte respectivo para llenar el lamentable vacío existente en la bibliografía americana. A su regreso a Cuba en octubre de 1949, no solo redactó el informe correspondiente para la dirección universitaria, como era costumbre de su actuación profesoral, sino también ofreció a instancia de la Academia Nacional de Artes y Letras un ciclo de conferencias bajo el título Por las rutas del arte americano, llevado a cabo a finales de enero e inicios de febrero de 1950. Estas intervenciones fueron además publicadas en los anales de esa institución, convirtiéndose en fuentes bibliográficas que el propio doctor Soto compartió vía correo postal con colegas y amigos del continente. Asimismo, decidió emprender la tercera edición de su libro Ars con el
ampliar y actualizar la obra. Esta idea la había estado valorando con anterioridad al viaje, incluso la había llegado a comentar con el profesor peruano Felipe Cosío del Pomar en una carta fechada el 28 de octubre de 1946. El texto, en efecto, tuvo su reimpresión en 1954, en el que además de extender el análisis de la pintura europea con exponentes como de Quirico, Klee, Chagall y Miró, contó con un nuevo capítulo dedicado íntegramente a la arquitectura de algunos de los países del continente americano. Resulta evidente entonces que como resultado de ese viaje, la universidad comenzara a recibir en sus aulas a importantes críticos, historiadores del arte y profesores de distintos centros culturales y educativos de Latinoamérica. En este sentido, vale destacar el especial interés de los profesores en compartir el escenario docente con otros especialistas que le ofrecieran a los estudiantes la posibilidad de confrontar criterios diferentes. Este precepto fue válido tanto para los cursos de los años académicos ordinarios como para la escuela de verano, que se extendió de 1941 a 1955 en la Universidad de La Habana, y que estuvo dirigida a la ampliación cultural de estudiantes y profesionales cubanos y extranjeros. Fue así que Felipe Cosío del Pomar, entonces subdecano de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, visitó La Habana en abril de 1950 para brindar un amplio panorama sobre el arte precolombino, donde abordó la arquitectura de Machu Picchu y Tiahuanaco, para después adentrarse en el Imperio Maya y las influencias zapotecas y toltecas en el arte antiguo mexicano. En agosto de ese mismo año arribó a la capital el historiador y crítico de arte Justino Fernández, quien impartió un curso de 2 semanas bajo la rúbrica 2 etapas de la gran pintura, de Goya a Orozco. En 1950 también se contó con la presencia de Ángel Guido, rector de la Universidad Nacional del Litoral en Rosario, Argentina, quien viajó a Cuba para asistir al Congreso Panamericano de Arquitectos y a solicitud de Luis de Soto ofreció 2 conferencias en la universidad, una titulada Renacimiento Latino en América y la otra El estilo mestizo técnico. Un año después, Jorge Romero Gres, una de las figuras fundamentales de la crítica de arte en Sudamérica, y en ese entonces profesor de la Facultad de Humanidades de Montevideo, ofreció 3 lecciones bajo el título Para una mejor comprensión del arte de nuestro tiempo. Por lo general, estos invitados, como tantos otros arquitectos, profesores, críticos, historiadores, contaban ya con un importante volumen de estudios sobre arte latinoamericano, que los docentes cubanos habían estado atesorando paulatinamente en pos de esa actualización de los fondos circulantes de la biblioteca anexa a la cátedra. Una buena parte de esos textos se obtuvieron a partir de ese intercambio postal mantenido durante años, mientras que otros fueron traídos por Luis de Soto como resultado de su citado viaje. El hecho es que los estudiantes estaban familiarizados con los análisis que Justino Fernández dedicara a la obra de los muralistas mexicanos, sobre todo José Clemente Orozco. Conocían del Perú precolombino a partir del libro de Felipe Cosío del Pomar, así como del Perú de la etapa colonial a través de las monografías sobre monumentos que realizara el doctor Ricardo Mariani Oliva. El desarrollo del arte ecuatoriano era seguido a través de la publicación Letras del Ecuador, donde la diversidad de textos podía oscilar entre la iconografía mariana y las obras recientes de Guayasamín. Es por ello que cuando Ángel Guido informa sobre su visita a la capital cubana, Luis de Soto le comenta que, cito, la noticia de su viaje es de gran satisfacción porque los alumnos tendrán la oportunidad de conocer en persona a quien tanto conocen por referencias y lecturas. Dichos ejemplos manifiestan el esmerado esfuerzo que se realizó entonces por reunir lo que en forma general o monográfica había aportado cada país a la historia del arte continental. Esto se revirtió satisfactoriamente en los propios cursos que los profesores cubanos comenzarían a organizar sobre la producción artística latinoamericana en sus diferentes etapas, disponiendo además de los necesarios medios de enseñanza. Para la década del 50, la cátedra contaba con una colección de diapositivas en soporte de vidrio y
y otros materiales docentes que habían sido entregados en calidad de donativo. Por ejemplo, una maqueta de la cultura maya, muestras de telas peruanas y más de una treintena de esculturas mexicanas. Así, cuando Rosario Novoa se adentraba en el arte precolombino, Marta de Castro, técnica auxiliar que entró en esa cátedra en 1941, se concentraba en la etapa colonial, y Luis de Soto en las complejidades de la modernidad, disponían de los recursos que favorecían ese aprendizaje de los contenidos. En este sentido, habría que destacar además la metodología con que solían iniciarse los cursos de arte latinoamericano, en tanto se consideraba oportuno reflexionar sobre determinados planteamientos básicos para una mejor comprensión de los fenómenos artísticos en nuestro país. En primer lugar, se debatía sobre la existencia o no de un arte hispanoamericano. Se definían sus características partiendo de las semejanzas que emparentaban y las diferencias que separaban la producción en cada uno de los países. En cuanto a las expresiones más contemporáneas, si bien se reconocía la influencia de determinadas corrientes europeas, se ponderaban aquellos artistas como Petoruti, Torres García, Portinari, Orozco, Rivera, Siqueiros, cuyos aportes contribuían a una caracterización de nuestro arte. Esa intensa labor realizada por Luis de Soto en pos del conocimiento y divulgación del arte latinoamericano fue reconocida por otras universidades del continente. Por eso, en mayo de 1950 fue nombrado miembro honorífico de la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas de la Universidad de Chile, mientras que la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina y la de Bellas Artes de Brasil lo designaron su correspondiente en Cuba. No fue casual tampoco que Diego Angulo Íñiguez, profesor de la Universidad de Sevilla y autor de una obra de 3 volúmenes sobre la historia del arte hispanoamericano, editado por la Casa Salvat, le encargara a Luis de Soto la escritura del 4º tomo dedicado a las artes plásticas en Latinoamérica desde 1850 hasta 1950. Petición que el catedrático cubano aceptó, y cito, ya que distinciones como esas ni se solicitan ni se declinan. Aunque el trabajo que ello implica no es cosa de poca monta. Cierro sí. Se conoce por su correspondencia que había iniciado el procesamiento de la información y gestionado con algunos colegas la actualización de la bibliografía cuando fallece repentinamente en febrero de 1955. A partir de ese momento, Rosario Novoa asumió la dirección del departamento, Marta de Castro obtuvo la categoría de profesor agregado y se incorporó al claustro la doctora Adelaida Juan. Ellas continuaron la labor iniciada por el insigne maestro, quien había sentado las bases para la futura creación de la licenciatura en Historia del Arte a inicios de la década del 60. Desde entonces y hasta la fecha, los estudios sobre arte latinoamericano han sido una constante en los sucesivos planes de estudio, y varias han sido las voces que han contribuido durante décadas a su enseñanza y divulgación en nuestro país. ¿Qué tal, Maylin? ¿Sí? Sí. Sí, estamos pendientes, que yo no tengo acceso al chat y queríamos ver si había algún... ¿tú tienes acceso al chat en el Teams para ver si hay algún comentario? Estábamos esperando a ver, pero es que yo no tengo acceso por mi aplicación y no sé si nos puede ayudar la maestra Andrea, si se encuentra y lo puede ver ella. Sí, aquí ando, no tenemos ningún comentario en el chat. Invitamos a las personas asistentes, si quisieran hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, que puedan escribirlas por el chat. Y si no, pues, no sé, maestra, si tenga algún comentario usted. No, yo estoy muy agradecida con la doctora Maylin por compartir con nosotros ese trabajo. Como ella bien nos ha dicho, es un trabajo que está en proceso de construcción y que nos ha hecho un recorrido muy interesante por décadas de evolución y de tránsito, ¿no? Yo creo que esto abre puertas para que podamos seguirnos conociendo mejor en nuestras propias historias, que a veces nuestras historias son las que no tenemos la oportunidad de conocer. El arte latinoamericano es, toda Latinoamérica es un acervo importantísimo que nos vamos con el mainstream siempre, ¿no? Y no nos vamos conociendo, aparte de nuestros procesos menores, nuestros procesos internos. Entonces,
pues yo te agradezco mucho, Meilín, esta mirada que nos has brindado. Espero que nuestros estudiantes, pues en la réplica, en el espacio que estará compartido de manera pública, puedan tener acceso a tu conferencia y también, bueno, que alimente este proyecto que estamos construyendo juntos, que es el proyecto Yucunet, ¿no? Del proyecto, no solo de las maestrías, como comenté hoy en la mañana, en la presentación del curso de los profesores de Portugal que están aquí en Mérida, de la Universidad de Porto, sino también la red, que eso es fundamental, el establecimiento de la red entre nuestros países. Yo con este agradecimiento cerraría mi participación, porque aquí el protagonismo es el de la doctora, y si no hay ninguna pregunta, pues no sé, Meilín, si hay alguna forma en la que quien vea este video de manera posterior, porque va a estar también en diferido, ¿cómo puede acceder a hacer alguna pregunta? Tenemos aquí a la maestra Verónica esperando en la sala de espera. Si hay algún otro medio con el cual se puedan comunicar contigo para quien lo vea en diferido, Meilín, un correo, no sé. Sí, cómo no, o sea, el profesor Iván creo ya tiene mi correo, que es el correo de la facultad, y por ahí pueden contactarme, yo lo reviso sistemáticamente y por ahí podemos comunicarnos cualquier duda, cualquier sugerencia, intercambio que queramos hacer por esa vía. Espléndido, espléndido. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias en este tiempo. Entonces, yo creo que en la publicación que haremos, en la publicación cuando se publica el video para ser visto en diferido, será cuando entonces añadamos la dirección que nos has dado, que ya tiene el profesor Iván, y entonces ahí, bueno, pues podríamos iniciar ese canal de comunicación en estas nuevas modalidades que son diferidas, ¿no? Yo creo que por ahí sería. Ya, muchísimas gracias a ustedes. Yo soy la agradecida en ese sentido y nos mantenemos. Pues sí, gracias por esta mirada, una mirada diferente que nosotros no teníamos antes. Y pues igual, pues como si te estuviera entregándote tu constancia de participación en la Semana del Campus, te la haremos llegar por vía virtual. Muchísimas gracias. Esta actividad, como ya mencionamos al principio, forma parte de todo un ciclo de actividades que están celebrando los 49 años de la fundación del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño y los 400 años del ex convento donde se encuentra nuestra facultad. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, hasta luego y gracias a ustedes. Gracias y muy buenas tardes. Gracias a quienes nos apoyaron, a la maestra Andrea en la transmisión, a Anabel Caraballo en la gestoría desde Cuba, al maestro Iván Gudiño en también todos los trámites de gestoría. Y no sé si hay alguien más a quien tengamos que agradecer, pero a todos quienes hayan estado involucrados, a quienes han asistido de manera virtual. Y aquí a nuestro técnico de la Universidad, Iván, sin el cual no hubiese sido posible la conexión, aunque con problemas, pero finalmente lo logramos. Pero se pudo, eso es lo importante, que se pudo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a quienes nos ven, a quienes nos verán en diferido en momentos posteriores, en la semana y más adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y seguimos en el proceso. Hasta luego, adiós.